Listo, buenas noches. El día de hoy vamos a ver el quinto tema de la materia, pues es el tema sobre el ensayo expositivo, más que todo lo que ya veníamos viendo sobre los cambios en el lenguaje digital. Primero hay que recordar que un ensayo expositivo es un texto en el cual un autor explica un tema de manera claro y sobre todo ordenado. En este caso nos vamos a centrar en los cambios del lenguaje digital porque es lo que estábamos hablando en estos días. ¿Cuáles son las características entonces de un ensayo expositivo? Pues primero, un ensayo expositivo siempre debe ser claro, debe ser objetivo, debe explicar un tema sin imponer una opinión. Es decir, tengo que ser muy objetivo con toda la información. Si yo investigo de un tema, pues tengo que ver que esté 100% verificado, tal vez sacar una buena opinión. Tenemos que organizar esa información de manera lógica, eso sí, muy ordenada. Puede incluir ejemplos, podemos incluir comparaciones, podemos incluir sin lo que nosotros creamos convenientes, pero eso sí tiene que ser objetivo, es decir, que sea 100% verificable. ¿Cuál es el objetivo entonces de un ensayo expositivo? Primero es informar sobre un tema específico, eso ya lo sabemos. Dos, también es explicar las causas, explicar consecuencias, y esto nos va a ayudar obviamente a comprender los fenómenos, tanto actuales. Si nos dicen que hagamos un ensayo tal vez del pasado, pues nos vamos a enterar de la historia y podemos aplicarlo en diferentes ámbitos, tanto laborables, educación. Entonces, en el lenguaje digital, el ensayo nos va a ayudar a analizar que en esta era digital tal vez nos ha transformado la comunicación oral y escrita, y por ahí va el deber. Yo les voy a mandar un deber sobre un ensayo para conocer su punto crítico. Ya les voy a explicar al final sobre el debercito, que sí es un poquito extenso ahora sí. ¿Qué son los cambios principales en el lenguaje digital? Ya habíamos dicho varias cosas, quiero que lo vayan juntando en una idea propia para llegar a una conclusión. Entonces, ya sabemos que usamos abreviaturas, símbolos, emojis, stickers, que escribimos muy rápido, que escribimos de manera directa, que creamos nuevas palabras, etcétera. Entonces, un ejemplo de cambio de la comunicación, pues antes ya sabemos que las cartas eran largas, tenían estilos formales, llevaban hasta postales, tardaban en llegar. Ahora los mensajes ya son breves, son muy rápidos, eficientes, directos y sobre todo con el uso de las redes sociales es más rápido entonces. ¿Cuál es la estructura de un ensayo expositivo? Primero va el título, obviamente, eso ya lo sabemos, no hay ni necesidad de plantearlo. Primero está la introducción, que es donde nos va a servir, ya, decía que la introducción es donde nos va a servir para presentar el tema, para ayudarme a conocer, para lograr la atención de quien me escucha o de quien me va a leer. Ahí vamos a lograr llegar a esa atención. Y viene la parte más importante, que es el desarrollo. Ahí vamos a explicar los cambios del lenguaje digital, cómo ha afectado, efectos positivos, efectos negativos, y hemos visto varios. Y la conclusión, ese es el punto más importante. ¿Por qué? Porque no podemos copiar una conclusión. Una conclusión siempre está hecha y realizada por mí, 100% hecha por mí. No puedo basarme en autores, no puedo basarme en otras personas que lo hayan escrito, porque no sería una conclusión. La conclusión redacta algo crítico que yo hago, algo que yo llegué al punto final que yo entendí de ese artículo que estoy escribiendo, porque yo claramente lo puedo copiar. Puedo ir a Google y pongo ensayo expositivo sobre el lenguaje digital y me va a aparecer todito ya la respuesta. Está bien, yo no les voy a negar que cero por copiar y todo eso, no. Está bien que lo copien, lo peguen, pero eso sí, en la conclusión se lo redacta. Yo leo, entiendo y ahí sí redacto esa conclusión que sea crítico por mí. Debo ponerme en un punto si estoy a favor, si estoy en contra. Eso ya depende de cada persona, pero eso sí, la conclusión es 100% objetiva de la persona que lo escribe. Entonces, en la introducción del ensayo vamos a explicar
cómo la era digital ha modificado esa forma en lo que nos comunicamos en la vida cotidiana. Vamos a ver cómo nacieron las redes sociales, cuándo fue la que se creó la primera red social, cómo fue el uso de la primera red social, etcétera. Luego está el desarrollo del ensayo, que es donde la parte más importante. Tal vez escribimos un poco de la historia, vamos a ver las nuevas formas de comunicación, también explicamos obviamente las ventajas, desventajas, vamos a presentar ejemplos. Eso se lo encuentra fácilmente en cualquier página web, así que no le veo yo el inconveniente, porque aparte nosotros vivimos ahí pegados al celular y nosotros conocemos ventajas, desventajas de las redes sociales, de lo que manejamos más que todo. Y la conclusión de un ensayo, eso sí, esa es la palabrita aquí que les he puesto clave, reflexionar. Vamos a reflexionar sobre esa importancia de cómo mantener el equilibrio entre la escritura digital, tal vez poner normas en el idioma, tener algo crítico al momento de cada mensaje que enviamos. Así que siempre, una conclusión siempre es algo hecho por nosotros. Entonces, aquí les he puesto un brevísimo ejemplo sobre los cambios, el tema, cambios del lenguaje digital, una idea central, pues la era digital ha transformado la escritura y la lectura en la sociedad y la puedo expandir, tal vez con la historia, de ahí puedo seguir. La primera red social surgió en el año 2002 con la creación de Facebook y así voy redactando, tal vez con las demás redes sociales, etcétera. Entonces, la importancia de un ensayo expositivo, primero vamos a favorecer esa reflexión académica, me voy a volver más reflexivo, voy a promover la investigación, tanto para el que escribe como para el que lee. Vamos a desarrollar nueva capacidad de organización de ideas, voy a tener bien organizado y esto nos sirve en la vida diaria, porque a veces somos un poquito desorganizados y eso ya viene tal vez desde el pasado, tal vez no leo un poquito y por eso no tengo unas ideas claras, etcétera. ¿Cuáles son los errores comunes cuando hacemos ensayos expositivos? Primerito, tenemos el error más común, confundir la exposición con una opinión personal. No nos damos cuenta que a veces nuestra propia opinión puede estar mal, porque no investigamos lo suficiente o solo escribí lo que yo creo que esté bien y a veces no. A veces tengo que investigar lo suficiente para saber si estoy en lo cierto o a veces no organizo bien mis ideas, a veces no pongo ejemplos, si es en caso que lo necesitáramos, obviamente, pero a veces confundimos mucho nuestra propia opinión personal, porque a veces por el hecho de decir, no, es que yo digo que es así, a veces queremos que esa opinión sea como nosotros queremos y no es así. A veces nos equivocamos y está bien aceptar el error porque nadie es perfecto. Así que no hay que confundir esa exposición con una opinión personal. Yo, para que esa opinión sea válida, tengo que investigar, tengo que verificar que sea 100% verdadera, sobre todo para poder ahí darla una exposición o darla a conocer al público, etcétera. Pero mientras tanto, no, lo tenemos que siempre investigar. Entonces, la reflexión final es que un ensayo expositivo siempre es una herramienta, no es nada más, es para explicar fenómenos como el lenguaje digital, como por ejemplo, nos va a ayudar a comprender la mejora de los cambios en la comunicación, nos vuelve más reflexivos, nos vuelve más críticos. Entonces, un ensayo expositivo nos va a permitir analizar transformaciones, vamos a conocer el valor de explicar, de reflexionar y sobre todo buscar esa opinión, pero sin imponerla. No voy a obligar a la otra persona que me diga, no estás de acuerdo, no, no, y le decimos que debe estar de acuerdo y que debe estar de acuerdo. Y a veces no, hay que escuchar las opiniones del resto para saber si está en lo correcto o no. Así que yo siempre digo, tenemos que investigar cualquier tipo de noticia, más que todo con las noticias, con ese tipo de lo que pasa en la actualidad, todo eso, siempre hay que investigar bien para formar una opinión verificable. Entonces, la tarea número 5 les he puesto que deben realizar un ensayo con el tema del lenguaje digital, ¿ya? Un ensayo, acuérdese que no es poquito, es mínimo una hojita, ¿ya? Poquito les pongo.
Pero yo ya sé, yo ya les conozco por ahí, así como estoy haciendo, capaz que hacen, van y ya me da la IA, ya me da aquí todito. ¿Ve? Y hago control C, control V, ya. Hágalo, no hay problema. Si está bien, si quiere hacerlo así, no hay problema. Pero la conclusión yo sí la quiero. La conclusión usted va a leer, si usted no va a escribir todito, porque yo sí le entiendo que un ensayo a veces es demoroso y todo, y la mayoría de deberes solo ponemos en la IA o en ChatGPT y ponemos todo eso. Aquí ya me sale todito, miren. Aquí está todita esta idea. Ahora, si yo no voy a hacerlo, pues ya lo copia y lo pega, no hay problema, no me molesta, no hay, y no pasa nada. Igual yo sí me doy cuenta quién hace con inteligencia artificial, quién hace de Google, si me doy cuenta, yo no me hago problema, no hay problema, pero sí me va a dar la conclusión de lo que entienda. Yo quiero la conclusión del tema planteado, que es los cambios en el lenguaje digital. ¿Usted a qué conclusión llegó con este tema del lenguaje digital? ¿Tiene una postura a favor? ¿Tiene una postura en contra? ¿Ya? Eso es lo que yo voy a leer todo, obviamente, todos los ensayos, pero sí voy a poner énfasis en la conclusión, como les digo. ¿Alguna pregunta? No. Ah, entendido. Bueno, ese es el debercito, por eso les he dado fin de semana, por si están ocupaditos, igual lo pueden realizar hasta fin de mes que se acaba la materia, de ahí sí ya no hay chance, ahí se cierra la materia y no podemos hacer nada. Así que vayan realizando los debercitos y como les digo, la conclusión es la parte más importante que voy a leer y les voy a poner en cuenta eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No le dicen todo entendido. Ah, listo, entonces. Nada de chat GPT. Ya. No les digo que esté mal, está bien usar la inteligencia artificial, pero siempre que la conclusión busquemos que sea propia, porque eso es algo crítico, la conclusión no la podemos copiar. Y si copiamos lo mismo que nos dice ahí, es facilito darse cuenta, es demasiado fácil. Yo me voy a dar cuenta apenas la tercera letra y ya me doy cuenta, porque la mayoría de deberes lo hacen así, pero no hay problema porque... Así es la inteligencia ahora, uno se adapta a lo que está, pero así hay que ser un poquito reflexivos, ¿ya? Entonces, pilas, nos vemos el día lunes con un nuevo tema y que tengan un excelente fin de semana. Buen fin de semana, Licen con todos. Pasen bien. Hasta luego.